Hay más preguntas, las que le trasladaremos al invitado de hoy en la noche, que es el diputado de UPyD, Toni Cantó, que llega a nuestro programa directo recién llegado del Congreso, después de un prolongado pleno en la Cámara Baja. ¿Cómo ha recibido su grupo la intención de voto que le otorga ese último barómetro del CIS? ¿Cómo prepara UPyD las elecciones europeas a dos días para que comience la campaña? No se pierdan nuestra entrevista hoy con Toni Cantó en la noche, que además ya les adelanto que seguro que tendrá él y muchos de los que nos están viendo mucha participación en las redes sociales, porque Toni Cantó es uno de los diputados que más escribe en Twitter. Ya saben que nos encanta que participen en la noche, que pueden sentarse aquí en la mesa con nosotros y pueden hacerlo a través de las redes sociales. Precisamente nos encuentran. Se suma en este momento a la mesa de la noche Toni Cantó, diputado de UPyD. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Va a llegar del Congreso ahora mismo. Fresquito. Bueno, fresquito no sé yo, porque desde por la mañana, que han tenido sesiones hasta las votaciones ahora a última hora. Sí, hemos empezado a la mañana con comisiones y luego a las 4 se iniciaba el pleno, que ha terminado pues hace poquito. Acabamos de escuchar dos valoraciones políticas, la de Soraya Rodríguez, del PSOE, que hablaba de cocina, de lo que estábamos aquí hablando, de esa cocina del CIS, y González Pons, que subrayaba que la única encuesta que vale es la del día de las elecciones. ¿A usted qué le parece esta encuesta que hemos conocido y cómo la valora? Bueno, yo estoy contento. Pertenezco a un partido que de manera más o menos regular, con pequeñas subidas o bajadas, viene cada vez consiguiendo que haya un mayor número de españoles que confían en nuestro trabajo y en la labor que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo particularmente me siento satisfecho. Antes os escuchaba hablar de todo lo que tiene que ver con la cocina, etcétera, etcétera. Yo no sé mucho de ese asunto, pero es que hay otros temas que tienen que ver con el CIS y que pueden ser incluso más importantes que la cocina, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde el bipartidismo estaba en caída libre y se está defendiendo como gato panza arriba. Estamos viendo como en Asturias, como en... No recuerdo si era en Vigo también, había incluso peticiones del PP o del PSOE pidiéndose el voto para el PP o para el PSOE. O sea, que quede entre nosotros todo, ¿no? Que no salga de aquí, como la familia. Y yo creo que tanto eso como hoy también tengo que recordar que hemos tenido que poner un par de denuncias a la Junta Electoral porque el tiempo que se dedica a los partidos políticos, aquí en Radio Televisión Española, en Radio Nacional de España y en otros lugares, se ha disminuido notablemente. Esto, un partido que tiene un espacio muy grande como un PSOE o un PP, pues no es tan importante como para nosotros, que de repente nos deja en 4 minutos el tiempo que tenemos. Déjeme que diga que sobre ese asunto han puesto 2 recursos, si no me equivoco, ante la Junta Electoral Central, que será quien tendrá que dirimir en todo caso, y que la ley lo que dice habla de proporcionalidad, no de tiempos. Lo digo porque Radio Televisión Española, convendrá usted conmigo en que no hay ningún interés en esta casa. No, yo no he dicho eso, pero es obvio que no se debe disminuir de esa manera los tiempos y que a un partido pequeño como el nuestro, que tiene menos tiempo que los grandes, eso le afecta de una forma mucho más importante. Todo eso, las llamadas del bipartidismo a defenderse a sí mismo y bueno, los manejos que están haciendo, incluso también dentro del Congreso de los Diputados, hace que también existan otros temas que inciden directamente en cuál es la percepción o cuál es la decisión de los ciudadanos a la hora de dónde se van a decantar y a quién van a votar finalmente. Han mencionado no se entendió bien el fin del bipartidismo, lo que tanto desde Izquierda Unida como desde UPyD estamos escuchando mucho últimamente, el principio al menos del fin del bipartidismo. Y aquí en esta misma mesa le preguntaba sobre este asunto a Ramón Jáuregui y a Esteban González Pons, y ambos me decían que esto no sería una buena noticia, sería en todo caso una mala noticia porque haría más difícil la gobernanza, la gobernabilidad. Esto me causa... me río por no llorar. Que los dos, que el bipartidismo diga que es malo para el país que se acabe un gobierno bipartidista que nos ha traído la situación dramática en la que estamos viviendo, con un 25% de paro, con la mitad de la juventud sin trabajo y la otra mitad con empleo precario, con escándalos de corrupción por todas partes. Estaba hablando el señor Esteban González Pons, tú hablabas antes de comunidades autónomas, no sé si me mirabas, de soslayo, donde hay graves temas de corrupción. Yo soy valenciano. Ha llegado a haber 11 imputados en el Partido Popular, en el Parlamento valenciano. O sea, que el Partido Popular o el Partido Socialista use el miedo para decir, cuidado, que se nos acaba esto, cuando son ellos los que han reventado y han destrozado el país, me parece vergonzoso. Yo creo que precisamente la salvación del país pasa porque acabe el bipartidismo. Venga, una más por mi parte y enseguida abro a la mesa para que hagáis también vuestras preguntas. El momento actual que vive el país, este momento en el que, como usted menciona, casos de corrupción, hoy creo que en la portada de un diario de tirada nacional, creo que el diario El Mundo, contaba hasta 4 casos de corrupción distintos. Ahora, lo último que hemos conocido, lo del tren de alta velocidad
a Cataluña, casi cada día, ¿no? Dos casos, en el caso de... Dos casos al mismo tiempo, porque hoy mismo conocíamos otra cosa. Yo me preguntaba hoy lo que deben estar pensando en el Banco Europeo de Inversiones cuando tienen a una señora allí que se llama Magdalena Álvarez, que en muy poquito tiempo ha sido imputada por el tema de los seres y a la que ahora se le suma todo el tema de Adif. Y a mí me gustaría recordar un tema que me parece muy importante. Espera, porque es que el Tribunal de Cuentas en 2008 daba un informe en el que alertaba de todo lo que estaba pasando con el AVE Madrid-Barcelona y nadie hizo nada. Entonces, para mí el problema de este país es que después de pasar por una crisis, por una corrupción generalizada, si mañana, pasado o dentro de unos años se volvieran a dar las circunstancias que nos volvieran a hacer caer en eso mismo, volveríamos a caer en lo mismo. No hemos legislado y hemos visto allí en el Congreso como cada vez que nosotros hemos propuesto medidas que tenían que ver contra la corrupción, contra la financiación de los partidos políticos irregular, contra todo este tipo de cosas, favoreciendo controles independientes, etcétera, etcétera, PP y PSOE siempre se han unido para tirarnos todas esas propuestas en el Parlamento. Lo triste es que no seamos capaces de aprender de esta crisis y de todo lo que ha ocurrido para que al menos no se repita. Le decía, en un momento así, ¿no? Ese es un asunto destacado en el día de hoy, porque como le decía en la portada del diario El Mundo y también del País, pero contábamos hasta 4 o 5 casos de corrupción en la portada de un periódico. A 2 días del inicio de la campaña electoral. El día en el que hemos conocido este CIS, que a la clase política la sitúa pues, entre las entidades peor valoradas. ¿Qué de nuevo se le puede decir a los ciudadanos para que confíen en sus políticos, en quienes nos van a representar en eso que decimos tan importante, que es tan importante nada más ni nada menos como es el Parlamento Europeo? Que hay que acabar con el bipartidismo, que hay que votar con B a los que nos han traído a la situación de aquí, que hay que echar a los corruptos, que hay que echar a aquellos partidos que son capaces de llevar imputados en sus listas o de mantener a imputados en sus parlamentos, que hay que ser serios y estrictos con estos porque nos va la vida de nuestros hijos, nos va la vida de nuestros nietos, nos va el que puedan tener empleo. La crisis económica tiene que ver con la corrupción. El que hayamos tenido 2 partidos políticos, el PP y el PSOE, que no hayan sido capaces de mostrarnos un modelo de crecimiento distinto al del ladrillazo, tiene que ver también con la corrupción. Al ciudadano hay que decirle que en su mano está revertir la situación económica de este país y que tanto él como sus hijos puedan tener empleo. Hay que crear políticas que favorezcan el empleo, hay que dedicar el dinero a lo que se debe dedicar y desde luego hay que crear controles independientes y hacer de una vez que la justicia funcione en este país y sea despolitizada, porque este es otro grandísimo problema que hemos tenido a lo largo de las últimas legislaturas. Es que no ha habido una fiscalía que actúe y que una vez que se ha presentado, por ejemplo, este informe del Tribunal de Cuentas, ¿alguien ha hecho algo? ¿Ha aparecido algún fiscal ahí a decir, señores, ¿qué está pasando con esto? Es que nadie ha dicho nada. Y ese es el drama en este país. Por eso creo que es necesario que partidos como el nuestro, que nos quedamos solos a menudo en el Parlamento, a base de dar la matraca con este tipo de temas, tengamos una representación mayor para poder seguir incidiendo en algo en lo que el Partido Popular y el Partido Socialista se unen y no quieren hacer nada al respecto. Repito, hacen nada. Ellos, el día que las 2 Sorayas montaron el numerito y la Soraya Azul, como yo la llamo, llegó incluso a decir un taco en una excelente escena sobreactuada, ese mismo día, ellas 2 que estaban peleando y que estaban hablando de dinero negro, de corrupción, etcétera, etcétera, votaron en contra de una propuesta nuestra en el Parlamento para castigar la financiación ilegal de los partidos. Esa es la realidad que yo vivo día a día en el Congreso. Es sobreactuación barata, mala, vacía y a la hora de la verdad, que se trata de legislar para que todas las cosas que han sucedido en este país no vuelvan a suceder, nada. En eso son iguales y se parecen mucho tanto el PP y el PSOE. Óigame, pero ha dicho votar con B de las instituciones a Partido Popular y PSOE. En el sentido democrático del asunto, a través de la urna y del voto. Inmediatamente, yo sé que había prometido que era la última, pero es que inmediatamente he pensado en, creo que fue hoy mismo, Rosa Díez ha dicho que no descarta que en las autonómicas y municipales de 2015 UPyD pueda formar gobierno en el Ayuntamiento de la Comunidad. Y así lo atestiguan las encuestas que conocíamos la semana pasada. Bueno, pero para hacerlo tendría que gobernar con uno de esos 2 a los que dice usted que hay que votar con B. Sí, pero es que al final no se trata de gobernar con uno u otro, que repito, son muy similares. Al final se trata de obligarles a llevar a cabo algunas políticas. El único histórico que tenemos nosotros al respecto, y tuvimos que abandonarlo, porque es Asturias, porque el presidente de allí nos engañó y dijo que había accedido a nuestro pacto solo para llegar al poder,
y luego pasó de nosotros, perdón por la expresión. Pero lo que nosotros creemos que es que lo importante para el país, para que la vida de los ciudadanos sea mejor, es que se lleven a cabo 4 o 5 cosas que para nosotros son fundamentales. Una es la ley electoral, precisamente para acabar con el bipartidismo. Otra es adecuar las instituciones, las administraciones a lo que ha tenido que hacer toda familia y toda empresa española, que es adelgazar y quitar toda la grasa sobrante y que no es productiva para adecuarse a la nueva situación económica. Eso las administraciones no lo están haciendo. Nosotros proponemos suprimir diputaciones, fusionar ayuntamientos, quitar esa gran cantidad de empresas públicas que solo sirven para que toda esta gente, todos estos grandes partidos, coloquen a los enchufados y a los amiguetes. Hay una serie de medidas que, si se cumplen, creo que van a posibilitar que la vida de nuestros ciudadanos mejore ostensiblemente. Y a mí, francamente, me da igual que las haga el Partido Popular o el Partido Socialista. Yo lo que quiero es que cumplan con esas medidas. Si ellos cumplen y acceden a hacerlo, nosotros estaremos dispuestos a apoyar a ese partido. Venga, abrimos la ronda. Ignacio, por ti empiezo, que estás... Eso sí, con una pequeña diferencia, y perdóname que haga un inciso. Nosotros lo hacemos apoyando proyecto, apoyando políticas, pero no ocupando poltronas. Porque si ocupas poltronas te puede pasar como Izquierda Unida en Andalucía, que lleva muchos años diciendo que quiere cambiar la ley electoral, el PSOE no la cambia, y como estás ahí en la poltrona dices, ostras, es que aquí se está muy bien, no me voy a ir. Y empiezas, sin darte cuenta, a acabar haciendo lo que hace al gobierno al que perteneces, ¿no? Ignacio, tu turno. Señor Cantó, vamos a darle otra vuelta más a esto del bipartidismo en crisis. Hasta ahora, las alternativas al bipartidismo eran básicamente ustedes, UPyD, Izquierda Unida, más o menos, ¿no? Pero de repente en estas elecciones afloran una cantidad de plataformas, candidaturas, agrupaciones electorales que recuerdan un poco incluso a aquella floración de la transición que se llamó la sopa de letras, ¿me acuerda usted? Entonces, yo creo que hay ciudadanos que sienten cierto estupor porque de repente de tener una limitación de opciones pasan a unas cuyos límites entre unas y otras no quedan claras. Y le hago una pregunta directa. ¿Usted me explica en qué se diferencian ustedes de Ciudadanos? ¿Y por qué no van unidos? Sí, bueno, yo se lo puedo explicar. Yo creo que tiene que ver con 2 cosas fundamentales. Yo creo que tiene que ver con que nosotros somos un partido nacional y ellos son un partido que hasta ahora solamente se han presentado en Cataluña. Pero yo también creo que tiene que ver con un modelo de crecimiento, ¿no? Y nosotros nos hemos sentido cómodos con un crecimiento más pausado, más de afiliado a afiliado, más de ir haciendo un trabajo que ellos han decidido hacer de otra forma, casi una compra de franquicias, si quiere usted, en determinados pueblos y ciudades. Un cierto parentesco como de primos ideológicos, ¿no? Muchos no entendemos por qué no hacen ustedes un acuerdo que Ciudadanos, que efectivamente es un partido de origen catalán, se presenta en Cataluña y ustedes se presentan al resto de España y no se cruzan cambiándose. Pero yo le tranquilizo a usted, porque el día en que coincidamos en las instituciones, en todo aquello en lo que estemos de acuerdo, votaremos conjuntamente. Van a dividir antes el voto. Se van ustedes a dividir. Ignacio, no nos hagas preguntas racimo, porque... Ojo con las preguntas racimo. Preguntas de racimo. Permíteme que le... Pero no eran expresivas. No sé lo que podría añadir el señor Cantó, pero yo sí me gustaría añadirle a mi querido amigo Ignacio Camacho. ¿Por qué no llegan a ese acuerdo Ciudadanos y UPyD? Porque solo Ortega se llevaba bien con Gasset porque era la misma persona. Yo creo que hay una cuestión de personalismo entre las señoras. Bueno, lo de Durán con Lleida, siendo como es de la Francia, en fin, de cómo se levante. Siendo el suyo un programa, un partido que tiene un liderazgo muy marcado en la señora Rosa Díez y siendo Ciudadanos prácticamente la obra del señor Rivera, ahí hay una cuestión personal. Si no, es difícil de entenderla. Pero a mí me parece este un tema menor, ¿eh? Sí, a mí también, pero además no veo que sea una cuestión personal. Pero bueno, esto es una tertulia y... Sí. Y además estáis desaprovechando una ocasión perfecta para preguntar sobre Europa y sobre los datos del paro que hemos conocido hoy. Pregunta, vamos a ver. El movimiento se demuestra andando. Ustedes en Asturias habían alcanzado un compromiso para cambiar la ley electoral. El presidente socialista de Asturias no lo cumplió y ustedes abandonaron. Eso es correcto. Correcto parece porque era un trato. Según las últimas encuestas, en Madrid el Partido Popular podría perder la alcaldía y también la comunidad. Entonces hay solo 2 opciones. Una que era casi excluida por razones ideológicas, que es Izquierda Unida. ¿Ustedes apoyarían al Partido Popular en Madrid
o se decantarían por el Partido Socialista? En cualquiera de las Yo dos quizá instituciones. contaminado por la experiencia valenciana dudo que el Partido Popular pueda presentar listas sin imputados ni gente metida en asuntos de corrupción. Si lo hacen y están dispuestos a firmar un decálogo de medidas que para nosotros son esenciales para que la vida de los ciudadanos mejore ostensiblemente, sí, ¿por qué no? Pero repito, O sea, es está que... diciéndonos que podrían apoyar al Partido Popular en Madrid. Y al Partido Socialista. Claro, a aquellos que firmen y que estén de acuerdo en una serie de cosas que para nosotros son esenciales para que... Bueno, es que Izquierda Unida no tiene, no parece que tenga, ¿no? Ignacio aprovecha, como está cerca, Ignacio aprovecha a todos los revueltos. Sí. Pero bueno, nos quedamos con ese titular. UPyD, Rosa Díez nos dijo aquí algo parecido, a una pregunta parecida de, bueno, Pero apoyaremos es que a quien esté de acuerdo con nuestros... Pero es que de verdad, desde la experiencia que uno adquiere en el Congreso, y cada vez lo tengo más claro, es que son lo mismo. De verdad, es que son lo mismo. Es que hacen movimientos así y sobreactúan con temas, pues a lo mejor con la religión o con el aborto, que no digo que sean temas menores, pero con eso es con lo que se diferencian. Básicamente yo les veo votar lo mismo en todo lo que tiene que ver con lo esencial en este país, que son políticas económicas y sobre todo la asignatura pendiente del país, empleo, ¿no? Cerdán. Le voy a hacer una pequeña pregunta y después no una pregunta racimo, sino la continuación de la O sea, vas a pregunta. hacer una pregunta No, espérate, esta no, la primera pregunta... Esta es la pregunta, una pequeñita y otra más grande. No, la primera pregunta es un sí o no. La primera pregunta es un sí o no. Es, ¿dónde tienen ustedes el granero de votos? ¿En el centro, centro-derecha, centro-izquierda? Para después hacer la siguiente pregunta. Pues yo eso no te lo puedo decir, francamente. Habrán Yo no hecho soy ustedes un la experto. valoración en las encuestas. No, es que nosotros no hacemos encuestas porque no tenemos dinero para hacerlas. Nosotros nos nutrimos de las encuestas del CIS o de las que van filtrando los otros partidos. Yo me considero una persona de centro y supongo que de ahí viene la mayor parte de nuestro electorado, pero yo creo que en esto hay algo incluso un poquito más transversal y sí que es cierto que hay mucha gente que se ha visto reflejada en algunas cosas de nuestro ideario que son muy claras. Tú preguntas a cualquier persona de qué habla UPyD y te hablan, y esto es increíble, porque no era un tema que manejara todo el mundo y ahora te lo comenta hasta el taxista, te habla de ley electoral, te habla de despolitización de la justicia, te habla de lucha contra la corrupción y te habla también de revisar un modelo autonómico que creo que muchísima gente se está dando cuenta ya de que hay que revisarlo porque, en primer lugar, es insostenible, pero sobre todo, por algo más importante, es que atenta contra la igualdad. Es que yo lo venía hoy diciendo a unos parlamentarios navarros que han venido y yo les preguntaba, explíquenme por qué ustedes tienen una financiación mayor que la mía, porque yo no lo entiendo. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que hablan de esos federalismos asimétricos, dan excusas muy raras, pero al final es una injusticia que tengan una financiación mayor que yo, que soy valenciano. ¿Por qué? El único que dio una razón concreta fue Montoro, que dijo, por los ancestros. Y a mí esto me parece una burla. Yo soy progresista. Yo creo que hay que superar a los ancestros. Y ahora voy al núcleo de la pregunta. Y por las guerras, claro. Es que Sí, y ahora voy al núcleo de la pregunta. Su circunscripción política. Nos podemos encontrar... Valencia. Nos podemos encontrar en que un partido, una lista votada en la número 1, se puede encontrar con un tripartito y ustedes ahí de llave, en el que Compromís, Izquierda Unida y el Partido Socialista puedan gobernar en la Comunidad Valenciana, por supuesto, con una gobernabilidad y en la que ustedes tienen una responsabilidad para ver cómo se inclina la balanza. En esa situación, ¿cuál sería? Y además le pregunto a usted, que es diputado por Valencia, ¿no? A mí, si ¿Cuál quiere sería, que le diga la verdad, al margen de uno de los escenarios donde yo creo que a mi partido le costaría más apoyar al Partido Popular es en la Comunidad Valenciana por razones obvias. Yo creo que es necesario... con los cambios que haga Fabra tampoco? Es que no los está haciendo. Es que es mentira que esté haciendo algún cambio Fabra, entre otras cosas porque no tiene el poder suficiente como para llevarlos a cabo. Repito, hay imputados en el Parlamento valenciano. Van a seguir saliendo. No, pero imputados que no van a volver a presentarse en las listas. Eso bueno, ya veremos, dicho. eso lo dice usted. Yo hasta que no lo vea no lo crea. También dijo que estableció una línea roja para que salieran inmediatamente y le han salido rana varios y le dijeron que nanay. No van a... No quiero cortarte el rollo, Manuel, de verdad. Y menos en día de tu cumpleaños, repito, pero la nueva modalidad de pregunta que te has inventado, teníamos la pregunta racimo que inventó aquí Esther. Ahora la pregunta Matriosca, que es tuya. A ver, yo estoy... ¿Puedo pillar un rebote? Y la pregunta tipo concurso, que es la de Ignacio Camacho. De Vindel, ¿no? De Vindel. Dame una pequeña oportunidad. Venga. Que igual lo que pregunto tiene su puntito. Venga, a ver, Esther, va. yo
yo lo del bipartidismo, el fin del bipartidismo, no lo veo, yo sinceramente, no lo veo. Creo yo soy que optimista por naturaleza. Si no, igual yo no, pero sí. Creo que soy realista y he visto tantas campañas y tanto el sorpaso y luego allí a Felipe González, el voto útil, que viene a la derecha, y votarle en masa cuando parecía que ya me cuesta creer que el fin del bipartidismo, pero no sé cómo, llegado el momento, porque este CIS que hemos conocido hoy no es un CIS del día antes de las elecciones, ya veremos la foto finish como es, no sé cómo combatirán el voto útil, pero lo que sí me llama poderosamente la atención cuando dice que podemos votar al PP, podemos votar al PSOE, pero una cosa que sí que tienen clara es que hay que revisar el modelo autonómico y en sus propuestas de revisión del modelo autonómico hay una propuesta sería de retroceder en el autogobierno de las comunidades autónomas, es decir, que el Estado recupere algunas cosas. ¿Eso va a ser una condición sine qua non para apoyar a los gobiernos autonómicos? No, hombre, con los gobiernos autonómicos sería más bien con un gobierno central que tenga la competencia de poder asumir esas competencias. Si gobierna el PP en Madrid, o sea, en España, quiero decir, pues en aquellas comunidades donde puedan apoyar, pedirían que fuera... Eso lo pediremos cuando tengamos la posibilidad de hacer, que será pronto, que el Gobierno central poder dictar algunas de las políticas que tenga que hacer el Gobierno central. Y repito, yo no veo un retroceso en asumir competencias, todo lo contrario. El retroceso es que haya españoles de primera y de segunda. Para mí es un avance que competencias como sanidad o educación... Y estamos viendo actualmente muchos problemas que ha creado el haber cedido esa competencia de educación. Cataluña, sin ir más lejos, a mí me parece que será un gran progreso para nuestro país poder profundizar en la igualdad cuando el Estado vuelva a asumir competencias como, repito, competencias sobre todo para tener una herramienta y poder garantizar la igualdad. No quiere decir que el Estado asuma la gestión. Evidentemente se seguirá gestionando desde la cercanía de todos esos lugares, pero el Estado debe tener una competencia para garantizar algo que dice la Constitución y que todos los españoles somos iguales. Eso no existe hoy en día, cuando partidos que en teoría son de izquierdas como el Partido Socialista hablan de federalismo asimétrico, están diciendo una barbaridad, están atentando contra la igualdad y están atentando contra su ideario de izquierdas. La Constitución española es asimétrica. La Constitución para cosas realmente serias sí que se puede cambiar. Vamos, el concierto del cupo vasco que emana de una disposición. Hemos visto como el PP y el PSOE cambiaban la Constitución en 24 horas porque eso se lo dictaba. Eso requiere un referéndum, Bueno, una modificación con una mayoría cualificada. Ahondando en lo que pregunta Esther sobre Cataluña, ya que hemos visto a su partido, uno de los más beligerantes en el Congreso sobre este asunto, ¿ustedes contemplan un escenario de supresión de la autonomía catalana, llegado el caso? Bueno, evidentemente es una herramienta que tiene el Estado para garantizar que se cumpla la ley. Es que lo único que se pide ahí es que se cumpla la ley y que se cumpla la Constitución. Yo quiero pensar que no se debe llegar a eso. Yo creo que el Gobierno debiera estar haciendo algo que no está haciendo ahora, y es contribuir a que los ciudadanos catalanes sepan la verdad. Quiero decir, a mí lo que me parece alucinante de Cataluña es que dos partidos, los dos que se han puesto a la cabeza del independentismo, como son Esquerra Republicana y Convergencia y Unió, que han llevado al desastre económico total a Cataluña, ahora estén vendiendo la idea de que ellos, solo por el hecho de que Cataluña sea independiente, van a conseguir un país de las mil maravillas, cuando lo van a tener mucho más complicado todavía de cómo lo han tenido hasta ahora, porque van a tener que estar fuera de Europa. A los ciudadanos, al final, lo que hay que hacer sobre todo es pedagogía democrática y contarles la verdad y contrarrestar toda la información que se está dando desde allí. Hay una cosa, señor Cantó, que ustedes no han experimentado todavía, que es el ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder genera desgaste. Y ustedes se van a encontrar en una tesitura de gobernabilidad en algunas comunidades de ayuntamiento que van a tener que tomar partido y a veces implicarse en la gobernabilidad. Pero somos valientes y en las siguientes elecciones se van a encontrar ustedes con ese trayecto de desgaste político. Bueno, desgasta, pero la oposición Lo que le pregunto es si están ustedes preparados para una etapa de esas características. Absolutamente. Yo conozco muy bien a mi grupo parlamentario, conozco muy bien a la gente de Unión, Progreso y Democracia a lo largo de toda la geografía española, y creo que estamos sobradamente preparados. Y yo quisiera ver el poder no solamente como una oportunidad de desgaste, sino como algo positivo también, como una oportunidad de enseñarle a la gente que hay otra forma de gobernar y que se pueden hacer otras políticas y que se puede gobernar más mirando a los ciudadanos en primer lugar antes que a los de tu grupo político, que es lo que están haciendo en primer lugar Partido Popular o Partido Socialista. Hay que pisar el charco. Claro, bueno, yo piso charcos a menudo. Ignacio y Fermín en este orden.
Bueno, es que me he quedado antes con la idea, cuando ha estado hablando de Valencia, de Madrid y tal. Por cierto, en Valencia, no sé si ha decidido usted ya que va a ser de mayor, si se va a presentar o no, pero hablamos de Valencia, Madrid, etcétera. Estoy entendiendo que ustedes analizan la cosa como la posibilidad de alianzas variables según los territorios, las ciudades, etcétera. Sí, que con uno puede pactar con la izquierda, con otros con la derecha, etcétera. Sí, pero repito, aquí lo fundamental no es Partido Popular o Partido Socialista. Aquí lo fundamental es el contrato, es el contenido político de un contrato que yo entiendo que con tal de gobernar van a ser capaces de firmar tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Esto suena al programa de sí, es programa. Y lo de cuando sea mayor, yo por ahora cuando sea mayor quiero seguir siendo diputado. Para mí es un privilegio. Hay quien quiere presentarle a usted de alcalde. No sé qué pasa, que una pregunta que responde a una noticia que, en fin, parece que no pertenece a la realidad, pero es real. Las pretensiones desde Esquerra Republicana de Cataluña de añadir País Valencia y Baleares y las Islas Baleares, digamos, a su proyecto en relación con el proceso que en estos días venimos comentando. De esa idea extraña, rara, primero que son una gente que se llama antiimperialista, que obran de forma imperialista, porque a nadie valenciano ni a nadie balear se le ha preguntado si queremos o no estar en esos hipotéticos països catalans, que además hay que recordar que ellos aluden a ellos por razones históricas. Esto es una burla, no han existido nunca ni van a existir. Yo entiendo que Esquerra lo haga, porque va a las claras. A mí lo que me gustaría saber también es qué opinan, antes hablábamos de Compromís, qué opinan otros partidos valencianos al respecto, que parece que no quieren ni posicionarse para no perder. Ese era el fondo de la pregunta. ¿Cree usted que eso va a ser motivo de debate en Valencia? Bueno, en la Comunidad Valenciana. En el Parlamento Valenciano mañana se ve una propuesta que fuerza al Partido Popular para obligar a que los otros partidos digan si creen o no en ese proyecto imperialista catalán de los països catalans, ¿no? Digo imperialista porque hasta ahora se está ofreciendo simplemente como una imposición, no como algo que se nos consulte y que desde luego se tumbaría en la Comunidad Valenciana, porque la conozco bien por mayoría. No quiero terminar esta conversación sin preguntarle por dos asuntos. Uno porque es de rabiosa actualidad, que es el asunto del paro. Hoy conocíamos esa cifra del paro que enseguida analizaremos con nuestros analistas, pero quiero preguntarle su opinión después de la EPA que conocimos en días pasados, 111.000, mayor descenso en el mes de abril de la serie histórica. Quiero conocer su opinión sobre el tema del paro y quiero conocer también con qué frases nos describiría, ya que queremos hablar de Europa porque empieza la campaña en 2 días, ¿cómo nos presentaría usted a sus candidatos, a su candidato, a Francisco Sosa Wagner, que cabeza la lista, y también a personas como Maite Pagaz Artundúa, que conocerán nuestros espectadores perfectamente, que van en la lista de UPyD? Bueno, a mí los datos del paro me siguen preocupando enormemente. Me preocupan enormemente porque creo que, y Europa lo dice, mientras estemos alrededor del 25% de paro, esto hay que tratarlo con el drama que merece. A mí hay otros datos que me preocupan, que tienen que ver ya no tanto con la cantidad, que es dramática, sino con la calidad. La mitad del paro que se había generado tenía que ver con la hostelería. Parece que el sistema, el modelo que crea el Partido Popular es más de lo mismo. No hay industria, no hay nuevas creaciones o nuevas formas de crear riqueza y empleo. Seguimos teniendo un empleo mayoritariamente precario. Solo hay un 9 y pico % de contratos indefinidos en los empleos que se han creado. Y había un dato que a mí me preocupaba mucho, al que he tenido acceso hoy, y era que alrededor del 15% de las personas que tienen un contrato están bajo el umbral de la pobreza. Esto abunda en el tipo de empleo que el Partido Popular está creando. Es empleo precario. Enlazando con Europa, lo que yo creo que hay que intentar que siga exportando Europa es el modelo del estado del bienestar. Y parece que el Partido Popular y el Partido Socialista se han empeñado en llevarnos a un modelo casi, y perdón por el símil, casi chino, de precarización de empleo. Y luego me preocupa también especialmente el paro en lo juvenil, ¿no? Más de la mitad de nuestros jóvenes están parados, y de la mitad y de los que trabajan, más de la mitad también no hace otra cosa que encadenar trabajo precario. Y esto tiene una derivada que también me preocupa especialmente, porque de esta forma, encadenando precario de esta manera, no van a conseguir una jubilación en la vida. O sea, nos vamos a enfrentar a un problema, una bomba de relojería muy, muy gorda en el futuro. Y yo sigo viendo que no hay un diseño de políticas que permitan al gobierno de este país, que lleva el señor Mariano Rajoy, que dice que está visiblemente y bastante satisfecho, yo no entiendo por qué, bueno, sigue habiendo un modelo en el que vemos que no hay nuevas opciones, no hay nuevas propuestas de creación de riqueza, ¿no? Y esto
para mí es muy preocupante. Los datos, a pesar de esa ligerita subida, yo creo que siguen siendo dramáticos. Y le preguntaba también por el candidato de UPyD al Parlamento Europeo, por Francisco Sosa Wagner, y por el resto de la lista. ¿Qué nos puede decir, para quien aún no conozca la lista de UPyD a las europeas, qué nos puede decir de bueno de sus compañeros? Que imagino que es mucho, pero... Bueno, yo tengo además, con Sosa he compartido trabajo a menudo, porque yo soy el portavoz de UPyD en una comisión tan importante como es Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Como saben ustedes, todas esas políticas vienen de Europa, la PAC, y entonces yo me he reunido con asociaciones de agricultores por toda la geografía española, acompañado de Paco. Y yo hay dos cosas que me gustaría resaltar de él. Primero, la grandísima capacidad de trabajo que tiene. Alguien hacía la comparación del candidato del Partido Popular anterior, de Mayor Oreja, de las intervenciones que había tenido, comparadas con las que había tenido Paco, que está ahí él solito y ganaba por absoluta y abrumadora mayoría. Capacidad de trabajo, cabeza muy bien amueblada y sobre todo yo creo vocación europeísta. Vocación europeísta en un sentido que a mí me parece especialmente importante y que yo casi contrarrestaría al nacionalismo en nuestro país, ¿no? Nosotros estamos deseando ceder competencias. Antes hablábamos de lo de las competencias y estamos deseando cedérselas también a Europa, construir Europa. Frente al discurso nacionalista de volver a apropiarse de competencias y casi esa cosa centrípeta, nosotros somos más centrífugos, ¿no? Queremos abrir. Para mí, tener a una mujer como Maite como número 2 es un lujo del que voy a disfrutar mucho porque le tengo un enorme aprecio y creo que es una mujer que ante todo ha demostrado una valentía encomiable. Y yo creo que también Maite es una muestra de algo de lo que se nutre fundamentalmente nuestro partido. Nosotros somos sociedad civil que ha decidido, que está harta de ver cómo los partidos tradicionales hacen las cosas y hemos decidido temporalmente dar un paso, dejar nuestros trabajos e implicarnos en política. Porque nos parece que la política, y antes hablábamos de cómo en el CIS la gente estaba, con toda la razón del mundo, completamente desafecta de la política. La política al final es la única herramienta que hay para mejorar nuestra vida, ¿no? Y a mí gente como Maite, que es capaz de dar ese paso y de implicarse, va a tener todos mis respetos. ¿Y usted, señor Cantó, en lo personal, qué tal lleva la experiencia política? ¿Le sigue pareciendo, como dijo al inicio de este camino, apasionante? Sí, yo estoy muy ilusionado. Yo sigo pellizcándome a diario porque creo que trabajar en el Congreso de los Diputados es un privilegio en el buen sentido de la palabra. Yo estar allí, intervenir, empaparme, porque yo ahora mismo llevo la portavocía de 8 comisiones parlamentarias, 2 subcomisiones. Claro, los grupos pequeños, no es porque yo sea yo, nos tenemos que repartir tanto trabajo que también para mí está siendo una oportunidad de conocer tantas cosas. Y sobre todo la parte que a mí más me gusta de mi trabajo es esa de la que te hablaba antes con Sosa, ¿no? La de recorrerme el país. Pues el otro día, vía Twitter, oye, Toni Cantó, acabas de tuitear esto y yo quería que vinieras a Valencia a que conozcas este proyecto. Y yo a los 3 días estoy en Valencia yendo al Príncipe Felipe a enterarme de un grupo de locos que están creando una historia alrededor de las células madre increíble. ¿Cómo os puedo ayudar? Pues mira, queremos que lleves a cabo esta PNL en la comisión pertinente. Bueno, esa parte de mi trabajo a mí me satisface mucho, me gusta. Eso es lo que yo entiendo por servicio público. ¿Le han hablado de la pregunta encadenada, de ese experimento que estamos haciendo esta temporada, que consiste en... Me han dicho que me tenéis que hacer una pregunta y que yo tengo que hacer otra. Sí. Le dejo anoche mismo, porque ayer mismo hicimos este programa en Barcelona, nuestro centro de Atenció Especial en Sant Cugat. Ayer mismo nos veíamos con el líder de Iniciativa per Catalunya als Verds, con Joan Herrera, que le dejaba a usted esta pregunta. Vea. Bueno, Toni Cantó, con todo el respeto también, UPyD es un partido que se reclama de regeneración democrática, de profunda radicalidad democrática. Y quería preguntarte cómo es compatible esa regeneración democrática con que al frente de UPyD esté alguien que lleva en un cargo público, un cargo electo más de 30 años, la compatibilidad, ¿no?, de la defensa de esa radicalidad democrática y tener un liderazgo que tantos años ha ocupado un cargo público. Pues tiraba con bala Joan Herrera. Pues bueno, Joan Herrera, con todo el respeto, y usted también lleva bastante tiempo en esto, yo creo que confunde 2 términos muy importantes. Confunde cantidad con calidad. Yo creo que uno puede estar 30 años regenerando democráticamente lo que sea y avanzando en la igualdad, como ha hecho Rosa Díez, y también puede haber otra persona que en un solo día degenere de una manera absolutamente despreciable la democracia. No es un tema de cantidad, sino es un tema de la calidad del trabajo que se hace. Y además yo creo que el señor Joan Herrera no ha pensado muy bien el argumento porque es absurdo. Según el argumento del señor Joan Herrera, políticos como Hitler tendrían que ser mucho mejor valorados porque llevaron mucho menos tiempo que Roosevelt o Churchill, que se tiraron media vida en política. Repito, no es una cuestión de cantidad, es de la calidad
con la que se practica la política. Pues nos dijo anoche el señor Herrera que nos vería hoy con atención, así que ha visto en directo la respuesta. ¿Le apetece jugar con nosotros a la pregunta encadenada? Sí, ¿quieres? A usted le va a divertir. Le va a divertir porque le toca un invitado con el que tiene algunas cosas en común. El viernes nos visita Emilio Aragón, que presenta su segunda película como director, Una noche en el Viejo México. ¿Le apetece dejarle una pregunta? Sí, además, si puedo contar una cosa, sí, yo trabajé para Emilio. Yo trabajé en una serie que se llamaba Siete Vidas y estaba producida por Globo Media. No vayas a hacernos la de No me pagó, que... No. Emilio me pagó regularmente y muy bien, además. No, pero yo, claro, el padre de Emilio para mí era, para mi generación, Miliki fue algo muy importante. Yo siempre recordaré una anécdota en Globo Media, en los estudios en los que estaba en el baño, haciendo... En fin, estaba en el baño, allí de pie, y de repente se pone alguien al lado a hacer lo mismo que estaba haciendo yo, miro, y era Miliki. A mí me llegan a decir que algún día iba a estar en esa situación al lado de Miliki. Por cierto, lo he estado también con Guerra en el Congreso. En fin, me estoy desviando. Qué extraña asociación de ideas, pero... Sí, no. Y tuve una conversación con él muy alucinante porque para mí era poder hablar con un héroe de la infancia, ¿no? Entonces yo a Emilio, al que sin embargo, era un ser humano. Y tiene las mismas necesidades que yo. Menos mal que no le pasó el chiste ese de Fran Sinatra, que se volvió y te dijo, anda, Fran Sinatra. Entonces yo como a Emilio como a Emilio y a su familia le tengo mucho cariño. Yo tanto a Emilio como a su familia les quería preguntar ¿cómo están ustedes? Ah, pues es muy buena. ¿Cómo están ustedes? Pues es muy buena. Señor Toni Cantó, que además muy activo en las redes sociales, no sé cuántas mil entradas le he visto en Twitter que ha escrito usted. Yo me tengo por una persona activa, pero no le voy a pillar nunca, porque, en fin, es usted muy activo. Sí. Tiene un contacto directo con la ciudadanía. Bueno, a mí me parece que las redes me proporcionan la oportunidad de poder estar en contacto con ellos. Antes te ponía ejemplos como respondo a peticiones que me hacen de ir a ver ciertas... No llego a todas, obviamente, pero procuro ir contando lo que hago. Toni Cantó, diputado de UPyD, gracias por venir a trasnochar un ratito con nosotros. Y le digo lo mismo que he dicho a todos los que nos han visitado y cuyas formaciones se presentan a las elecciones. Y se lo digo de verdad y de corazón. Suerte. Muchísimas gracias. Buenas noches.